27 años, tuviste la pérdida de tu hermano, luego de tu papá, ya es una tragedia, sumado a que son 2 accidentes, sumado a que es de la misma forma, sumado a que es en un lapso de 8 meses, Sí. 9 meses. Yo sé que vos, este programa se llama Lo que hacemos con lo que nos pasó, yo Sí. siento, sé y veo que vos has hecho maravillas con lo que te pasó. Y qué sé yo, y lo contrataban a papá para que vuele y haga acrobacia en esa salida. Y Antonio, jugando al límite, se acerca mucho a una lancha, mucho, y en ese instante salen todas las noticias, porque las noticias eran: avioneta, perdió el control, casi mata una lancha, bueno, quilombo en mi casa. Sonó un teléfono y yo dije, esto es para mí. Lo sentiste. Ay, otra vez. Pero todo el mundo a él, porque viste que la gente suele tener estos comentarios medios dañinos, le decía todo el tiempo: vos vas a matar a tu hijo. Y bueno, volvimos a Tandil, otra vez con una urna en el auto. Segunda vez, 8 meses después. Le damos la bienvenida a Antonio, sacando a la perfección de lo que acaba de pasar. Esta es mi vida y es la forma que yo he buscado de integrarlos, ¿no? Porque pasa todo el tiempo, ¿viste? Hola, Agus, buenas. Hola. Gracias por esta invitación. No, por favor, gracias a vos. Es un placer para mí estar acá. ¿Sabés qué? En esta escuela recién comentaba que fue mi hermano esta escuela, técnica. Así que sabía. ya es como volver a mis orígenes. De una, así me trajiste. Fa. Sí, es una esquina icónica. Yo iba a Polivalente, mi hermano a técnica, y bueno, pasábamos todo el tiempo por acá. Así que qué loco que tenga que hablar de mi historia en este lugar, ¿no? Sí. Y le decía, recién comentaba acá que desde el 2006 que no vengo. O sea, hay 20 años de mi historia en este lugar. De chiquita que bailabas, vi en tus redes, ¿no? ¿Qué contaste? Mirá, el baile siempre fue en mi vida. Nunca me formé en danza. No es que me mandaron a danza. Siempre el baile, la música, sí es algo que me atravesó muchísimo, pero tiene otra raíz, y es que mi papá, piloto de acrobacia, él se retira de la fuerza en el 96, yo tenía 6 años, y él empieza a soñar con, ya formado como piloto de acrobacia, empieza a soñar con tener su propio avión y poner música que la gente se siente en una reposera y lo vea a él volar con esa música que él ponía en parlantes gigantes. Por lo cual él pasaba horas en casa escuchando música que generaran emoción. El Ave Mirá María, vos. no sé. Te puedo hablar de un montón de canciones que vos decís ahora, ¿en serio volaba con esa música? Sí. Entonces, Él ponía la música y medio como que diagramaba en su cabeza cómo sería. sí. Y entonces le hablaba a la gente por un micrófono, por un handy, digamos, que salía en los parlantes. Y ese fue su sueño, que lo concretó antes de morirse. Papá falleció en el 2017. Y ¿qué hacía? Él ponía la música abajo, las personas se sentaban a mirarlo, y con una música y ver a él danzar con humo, con el avión, hacía que las personas entren en emoción. Entonces de repente iba a un pueblo del campo donde, no sé, la gente trabajaba de la cosecha y demás, y les hablaba que era posible todo lo que soñaran, y les ponía esa música, y les decía, con el avión se puede hacer todo lo que querramos, y ustedes con su mundo también pueden. Y bueno, era su mensaje. Pero claro, en mi casa, en mi crianza, sonaba la música con parlantes. Mi casa, la música estaba envuelta, o sea, envolvía todo el living. Sonaban esa música, y él con sus manos imaginaba qué iba a hacer, ¿no? Porque primero fue un solo avión, después eran varios aviones que tenían que danzar todos juntos en el cielo, a distancias muy cercanas. Entonces había un cierto diagrama. Y hoy en día es la música que yo uso para trabajar. Es la misma. Sí, eso lo escuché. Escuchame, entonces, claro, vos ya de chica, por escuchar esa música, ya tu cuerpo empezó a moverse bien. No solo moverse, sino sentir emociones con esa Sí. música. Porque yo podía ver desde abajo, desde chica, tengo el recuerdo de verlo a él volar, esta música que te envolvía desde abajo, y lo que él estaba diciendo y lo que él estaba haciendo era tan emocionante que ya te generaba emoción. Claro. De hecho, yo puedo entrar ahora en ese recuerdo y me parece increíble. Y además, al lado tenía a todos los paisanos del campo llorando, que se abrazaban, ¿viste? O que bajaba papá de volar y lo abrazaban. Era toda una cosa muy emocionante de la forma en que él volaba. No era específicamente técnico lo que él mostraba. Sí, era sí. otra sensibilidad. Y bueno, entonces, claro, yo en mi casa, con todo el tiempo escuchar esa misma música y de sentir esas emociones por verlo en la gente, ya lo tengo. Ya lo tenías. ¿Tu hermano Antonio empezó a hacer lo mismo que tu viejo? Antonio, nosotros nos criamos arriba de aviones. O sea, todos los fines de semana mi rutina un poco era esta. En casa jugábamos, íbamos al colegio, jugábamos a la tarde libremente, como te cuento, caía el sol adentro de casa, casa en los árboles, mucha altura, mucho cielo, mucha libertad.
Y los fines de semana, papá tenía su hangar, que es el lugar donde se guardan los aviones, Sí. donde está la pista. Íbamos todo el fin de semana al hangar. Entonces, él hacía lo que se llama vuelo de bautismo, que es que una persona que nunca voló va, vuela, la lleva a volar y tal. Y ahí, bueno, también eran descampados, imagínate la pista, las sierras. O sea, tengo mucho recuerdo de la amplitud de todo. Y desde chiquitita era subirnos al avión. O sea, era, ¿quieren volar? Papá feliz, amaba que nos subamos. A veces, no, papá, hoy no tengo ganas de volar. Dale, vamos un ratito y volvemos, ¿viste? Entonces subíamos en patas al avión. Él tenía una La Delta con motor, que es como una especie de bicicleta con rueditas, ¿no? Y con alas así triangulares, que es muy agradable porque vos estás no tenés una cabina, estás en contacto con el aire. Y bueno, vamos a volar en ala, vamos, siempre nos motivaba eso y era hermoso salir a volar, volábamos siempre. Y Antonio ya de chiquito empezó a aprender, porque papá te llevaba a que aprendas. ¿A qué aprendas? Sí, pero vos decías, no quiero manejar, no, ¿viste? Recuerdo una vez que me puso el triángulo había que hacer fuerza, porque vos con tus brazos movés todo. Y no me daba a mí la fuerza, siempre fui flaquita toda la vida, imagínate de más chica, dale, mi voz adelante y yo atrás, ¿no? En el asiento de atrás. Y yo como tratando, no me da la fuerza, no me está generando placer esto que está sucediendo. Dale, mi voz puedes. Y él tenía como un triangulito para manejar el ala de atrás. Bueno, eso todo el tiempo te estaba incentivando. Y Antonio, por supuesto que tomó eso y ya de re chiquito ya volaba solo. Y después más de grande lo hizo un poco por hobby, un poco... O sea, se fue como perfeccionando, ¿no? Se fue perfeccionando, sí. Papá lo y fue lo hacía bastante. Papá lo fue perfeccionando, después lo empieza a instruir en el avión de acrobacia, que es otro tipo de avión. Y bueno, Antonio empieza a aprender desde muy chico. Ya a 16, 17 años, Antonio hacía acrobacia solo. Obviamente que atraviesa todas las formaciones formales, planeador, claro, sí. Y se sube al avión de acrobacia. Entonces ya... ¿Pensás que fue un poco admiración de parte de tu hermano o un poco contagio y...? Mira, era nuestra vida. Es como que el que es hijo del que maneja un tren, es su contexto siempre va a ser un tren y una máquina, ¿no? Es lo conocido. Nuestro contexto era ese, vivíamos trazados por los aviones. Todo el tiempo, a toda hora. Papá era un apasionado total. Mi casa estaba llena de aviones, así de imágenes de aviones y demás. Y yo creo que Antonio era muy aventurero. A él le gustaba mucho el límite. Y bueno, él ahí encontraría la adrenalina y toda la cantidad de hormonas que se generan al volar o de sensaciones químicas internas, yo creo que le apasionaba. Y además, al ser tan joven y tener tan a disposición tantas herramientas de aprendizaje y físicas, como tener un avión para probar, Antonio era, vivía probando maniobras y demás, siempre con papá ahí mirando, ¿no? Y papá se sorprendía del grado, claro, cuando sos tan joven no tenés tanto miedo al riesgo. Entonces hay algo de animarse que después de más grande va siendo como cada vez más... Sí, más seguridad. Más cuidadoso también. Y bueno, y él era un talentoso. O sea, lo que hacía, tenía mucho talento, Antonio. Y un poco papá lo va llevando porque veía su talento y porque aparte las adolescencias son complejas. Y bueno, tener una motivación, algo que te haga salir del boliche, de la noche, del chupi y todo esto es interesante, yo creo, para un papá. Antonio le gustaba mucho ir los fines de semana a volar. Entonces empieza a seguirlo y bueno, después podría llegar a haber pasado, no lo sé, con tanta seguridad. Antonio fallece a los 26 años, se accidenta haciendo acrobacia. Él tenía 26, ¿vos cuántos tenías? Antonio 27 y yo 26, perdón. Ah, re pegados. Tuvo un accidente haciendo una acrobacia. Haciendo acrobacia. Él, no en un show, sino que él estaba instruyendo a otra persona, dejó en un pizarrón escrito todas las maniobras que iban a hacer, las fueron a hacer, el avión tiene una falla y se accidentan. Antonio queda 4 días en coma y se muere el 4.º día. Y el otro piloto se muere instantáneamente. ¿El otro piloto iba con él? Iba con él, sí. Y básicamente aterriza el avión y golpea con su cabeza un parante y se le estalla su cerebro. Yo sé que vos, este programa se llama Lo que hacemos con lo que nos pasó. Yo siento, sé y veo que vos has hecho maravillas con lo que te pasó. Pero quiero que vayamos ahí porque lo que te sucedió no lo debes haber vivido ni sentido como hoy lo ves. Digo yo, capaz que sí. Pero, ¿vos vivías en Buenos Aires? Yo vivía en Buenos Aires en ese entonces. Imagino que viniste para acá. Digo, Antonio tuvo un accidente.
Bueno, fue un poco, para dar contexto, Antonio estaba en un momento muy hermoso de su vida, se lo veía como muy pleno, que hoy con el diario del lunes puedo entender que un alma sabe cuándo se va muchas veces, ¿viste? Y bueno, yo viví en Buenos Aires, yo hice toda mi carrera, estudié comercio internacional, nunca tuve nada que ver con la aviación, más que subirme a aviones para volar por el mundo, que siempre me gustó, y bueno, y cada vez que venía a Tandil volaba con ellos, pero hasta allí. Antonio empieza a hacer todo un recorrido profesional con mi papá, volaban por todo el país, cada uno su avión de acrobacia. Y bueno, y un día yo estaba en Buenos Aires, trabajaba en una multinacional, y lo que tenía mi hermano es que era un alma tan libre que vos no sabías dónde estaba. Porque ellos los fines de semana volaban en distintas partes del país, él estudiaba ingeniería aeronáutica en La Plata, pero medio que empieza a dejar, ya no asistía a la universidad y era medio, no sabías dónde estaba, te podía decir estoy en Jujuy porque justo pasó no sé quién, o estoy, viste, nunca sabías de su... Era difícil de seguirlo, viste. Y yo sabía que mi hermano jugaba muy al límite todo el tiempo, siempre jugaba al límite. Llevaba como todo hasta la máxima tensión de todo, viste, todo el tiempo. Y él, previo a su accidente, que fue en mayo, unos meses antes, esto siempre lo cuento, pero él va con mi papá a un festival donde, en Goya, era donde todas las lanchas, no es un festival, es una cosa de pesca, donde todas las lanchas salen todas juntas y es como la salida de las lanchas, algo icónico ahí, qué sé yo, y lo contrataban a papá para que vuele y haga acrobacia en esa salida. Y Antonio, jugando al límite, se acerca mucho a una lancha, mucho. Y en ese instante salen todas las noticias, porque las noticias eran avioneta, perdió el control, casi mata una lancha. Bueno, quilombo en mi casa. Yo lo llamo por teléfono a Antonio y le digo, ¿qué pasó? ¿Viste? Como en el medio del caos, yo voy a hablar con él, porque aparte era tan mágico él, ¿viste? Acá tiene que haber otra historia. Y me dice, no, Emi, él chocho con lo que había vivido. Sentía como una expansión. Me dice, no sabes lo que me pasó. Vi que me había acercado mucho a la lancha, agarré la palanca y entendí que por un instante nada dependía de mí. Yo tenía el control del avión absoluto, pero si el río hacía una ola y la lancha subía, nos matábamos todos. Entonces yo me agarré y solté. Y cuando solté, sentí una paz que no sentí en mi vida. Y cuando me lo dice, me emociona porque me acuerdo sus palabras, por teléfono fue. Le digo, Antonio, esa paz es la muerte. Por un instante tocaste la muerte y te gustó. Ojo, le digo lo que vas a estar buscando con tu vida, por favor. Me dice, pero no, Emi, ahí él como que minimiza, se sale de eso, porque no era una persona caracterizada por lo emocional, sino que era práctico y era como, pero no, Emi, no exagere, bueno, todo bien, papá ya se le va a pasar el enojo, ya salieron los medios, ya está solucionando todo, ya está. Cuando yo corto eso, para mí no fue un cambio. Un quiebre. Un quiebre. Es como, mira, porque recuerdo sus palabras y lo que había llegado a sentir, que por supuesto lo sintieron personas que entraron en esa frecuencia. Bueno, entonces yo le dije, ojo, Antonio, porque ahí hay algo que te seduce de alguna forma. Y sabía que cuando le pasara algo, le iba a pasar algo. No iba a ser menor nada de lo que le pasara. No como mi papá, que por ahí te llamaba, se rompió tal cosa, pero ya pude salir. Viste, era otro tipo de accidentes. Y bueno, dicho y hecho, había algo interno mío que me decía, bueno, Antonio está ahí de la muerte, no sé cómo explicártelo, cómo lo sentía. Y un día estaba trabajando en la empresa, me acuerdo, así en la oficina, qué sé yo, y veo el diario, estaba leyendo el diario y veo que decía avioneta, perdió, no sé por qué los medios lo llaman avioneta, perdió el control, se accidentó, piloto falleció, qué sé yo, y yo como, este es Antonio. Cuando internamente, ni sabía en qué ciudad estaba ni dónde, este debe ser Antonio. Entro y era otra persona. Eso fue unos días antes. Te voy a un cachito, ahí está. ¿Más cerca? Eso fue unos días antes de lo que pasó con Antonio. La mañana antes. No era Antonio, listo, bajo, sigo, qué sé yo. Llego a mi casa, yo tenía una rutina en pleno Buenos Aires, quilombo, trabajaba un montón de horas, vuelvo a mi casa y tenía como una rutina de medio de, no era yoga ni meditación, pero ponía un mat en el piso, prendía una lámpara de sal y bajaba de todo el día. Armo todo mi set y me suena el teléfono. Ese mismo día, 6 menos cuarto de la tarde. Hola, Emi, mi mamá, llorando. Antonio se accidentó. En Córdoba. ¿Qué hace Antonio en Córdoba? Encima en Córdoba. Bueno, se accidentó. Lo están trasladando a Río Cuarto, ciudad donde nació mi mamá y mi papá, donde está toda mi familia, wow. Casualmente. Bueno, después mi historia está llena de no casualidades, sino puntos hermosos. Bueno, para resumir y no entrar tanto ahí, voy, hasta 4 días en coma, fallece Antonio.
Y bueno, a mí me había quedado esa charla. Entonces, ¿a qué voy con tu pregunta de ¿lo viviste igual que ahora? No, o sea, el hecho de que Antonio muera era impensado. Cuando lo vimos en coma fue como, Antonio, necesitas irte. Sos tan libre que nadie te quiere en una cama ni en un estado de ningún tipo. Mi vieja hace como una entrega también de Antonio, que eso fue muy hermoso, como diciendo, andá, volá. Y bueno, Antonio fallece y ahí se nos cae el mundo. Porque una cosa es ver que algo puede llegar a pasar y otra cosa es que pase. Ni hablar. Hay algo que sucede en los roles, no sé si te ocurrió a vos, pero vos perdiste un hermano, pero tenés al lado 2 padres que perdieron a su hijo, que son 2 personas que amás completamente. Digo, ¿cómo pudiste empezar a hacer el duelo de Antonio? ¿O qué te pasaba con el dolor de tus viejos? Bueno, volvemos de Río Cuarto a Tandil. Yo trabajaba, mi vida estaba en Buenos Aires, ¿no? Como ya dije, y vuelvo a Tandil y digo, bueno, es muy loco una familia en duelo, muy loco. Es como si el tiempo se para en este instante, se congela todo y todo se vuelve en blanco y negro. Imagínate acá, entramos en el no tiempo, nadie quiere moverse de donde está, nada tiene sentido, ¿para qué salir? ¿Para qué ir al baño? ¿Para qué quedarme? Todo un congelado, todo. Esa es una instancia de una familia en duelo. Hay que comer, hay que bañarse, hay que lavar la ropa. Hay que ir a hacer las compras. Hay que hacer las compras. Hay que pagar los impuestos. Sí. Bueno, mi vieja en estado enmudecida total, no podía hacer nada. Mi papá mucho más dicharachero en algún punto, un dolor y una culpa que lo pasaba por encima. Y yo ahí como, bueno, vamos a ver qué hay que hacer con esta familia, a ver qué necesitamos resolver. ¿Viste? Yo, obviamente con muchísimo dolor, sintiendo libertad por Antonio, digo, no sé, debe estar en un lugar espectacular, debe estar chocho. Y bueno, después nos empieza a pasar que teníamos muchas señales de lo sobrenatural, por decirlo de alguna forma, que hoy en día es mi vida, no lo veo como sobrenatural. Sí, vos sentiste eso y empezaste a aportarle eso a tus papás, como es la vida, empezaste a dar un mensaje de esperanza a ellos 2. No le daba esperanza, sino que lo que hacía era sostener que la vida siga, con detalles muy pequeños. Y papá también igual sostenía la vida, bueno, yo me di cuenta que tenía que renunciar a Buenos Aires. Imagínate, yo trabajaba en logística, movía camiones, barcos, no me interesaba nada mover nada. Voy a Buenos Aires, cierro mi computadora, lo llamo a mi jefe y me dijo, ya entendí de mí, Sí. tranquila. Bueno, me vuelvo a Tandil y entonces teníamos que organizar una vida silenciada, de nuevo, ¿viste? Por suerte mamá jubilada no tenía obligaciones que cumplir, así que estaba mucho en casa y todos con mucha sabiduría. O sea, la sabiduría de mi vieja de entender que era un día a la vez, que solamente había que pensar en el día, levantarse y acostarse, no quedarse en la cama, jamás se quedó tirada en la cama, había que reorganizar la comida y demás. La familia, que hoy es mi familia política, los papás de mi esposo Iñaki, tuvieron la gran sabiduría de lo básico, que es siempre el consejo que damos, de traer la comida hecha. Tocar timbre, acá tienen comida, coman. Porque nadie se va a poner a ver qué hay que hacer de comer. No. Yo no era en la misma situación de duelo que mis papás, por supuesto. Era otra la mía. Pero igualmente hay un duelo y lo que yo te preguntaba es si lo pudiste empezar a hacer o fue más esa sensación de tener que cuidar a tus viejos y quedó como en un segundo lugar en ese momento. Sabes que no tenía que cuidar de ellos porque cada uno tenía bien organizados lo que hacía en su día. Papá siguió trabajando, él abastecía de nafta los aviones de la base, justo le habían dado esa concesión de YPF, así que él se levantaba y se iba a trabajar como podía y volvía a la tarde y tenía gestos. Entonces volvía y traía un ramo de flores, volvía y bueno. Y mi mamá tenía su día, empezó a bordar y a tejer y ella se levantaba y tejía y bordaba y estaba en esa. Entonces no es que yo tenía que hacer algo específico, pero sí me iba con papá a la base a ver qué necesitaba y él me mostró, casualmente porque viene la segunda etapa de la historia, me fue mostrando ir al contador, ir a tal proveedor, ir a tal cosa, y lo acompañaba yo. Vida normal. Eso fue espontáneo y natural, esto que él te empezó como a mostrar. Y yo le decía, papá, te acompaño, ¿dónde vas? Voy al contador, ¿querés venir? Dale, vamos. Iba. Bien. Recién me dijiste que tu viejo sentía muchísima culpa. ¿Esto se los pudo decir o era algo más que vos percibías? No, él lo pudo decir, porque a él lo que le pasaba, que muy interesante, que él acompañó a Antonio en su despliegue,
Pero todo el mundo a él, porque viste que la gente suele tener estos comentarios medios dañinos, le decía todo el tiempo: vos vas a matar a tu hijo. Porque las piruetas que hacían y los niveles a los que llegaban eran riesgosos, como toda actividad de riesgo. ¿Qué gente se lo decía? Algún otro piloto, algún lugar en el aeroclub. Él nos pudo decir que muchas personas se lo decían y a él eso le hacía eco. Claro. Sin embargo, él decía todo el tiempo, y hay videos de él hablando: yo le doy todas las herramientas que yo tengo para que a él no le pase nada. Por supuesto, nadie tiene el control de la vida. Lo que le pueda llegar a pasar. Y además Antonio ponía en riesgo toda su vida en todo. Salía a bailar y andaba en auto a 200 por la calle, ¿viste? Sí. O sea, no era un tipo que... O sea, se olvidaba la llave de su departamento en el 7º piso y lo escalaba por afuera del edificio. Claro. Digo, Sí. salía a bailar y iba en el techo de un auto. Es como, ¿por qué? No, de hecho no existen las culpas, pero bueno, es muy personal, cómo lo siente cada uno. Pero, ¿y tu viejo se enojó con los aviones? ¿O tipo, no le pasó por ahí? ¿Se enojó con él mismo, sintió culpa, pero siguió su hobby, su pasión? Él era muy amoroso y lo que él... O sea, nunca ponía nada de todo ese enojo ni nada. Trataba de no ponerlo todo el tiempo porque estábamos todos procesando lo que había pasado, ese silencio absoluto. Y él sí lo que se empecinó es en saber por qué el avión había fallado. Se empecinó. Cosa que mi mamá decía: mirá, ya está, ya pasó. Por más que entiendas qué pasó con la palanca, con el ala, con no sé qué, ya está. Y él decía: no, yo necesito saberlo. Investigó. Cruzó un montón de mails con la fábrica en Estados Unidos para ver cuánta G soportaba. Bueno, cosas muy técnicas de los aviones. Se empecinó ahí, en la causa, él. ¿Viste? Cuando mi mamá... Lógicamente, igual, porque una persona que sabe quiere entenderlo. Y volvimos a volar los dos juntos. No se subió más un avión, esto fue en mayo, y en julio fue el cumpleaños de Antonio, y, o sea, Antonio cumpliría años, sí. digamos, ya no estaba, y él dijo: vamos a volar en honor a Antonio, y él lo que propuso a todos los aeroclubes es que lleven a volar, que era muy la esencia de ellos, a todos los niños que no tenían posibilidades económicas para subir un avión, que le muestren el cielo, en honor a Antonio. Entonces había clubes y clubes llevando nenes, era como una locura el día del cumpleaños, y nosotros fuimos a volar con papá. Así que muy emocionante. Y después él no voló más, prácticamente, hasta enero del año siguiente, que él se accidenta. Sí. 8 meses después, él sigue en contacto con los aviones desde abajo y él decía: no quiero ir a festivales porque no soporto a la gente y el cariño que me quiere dar la gente de abrazarme, tocarme, no lo soporto. ¿Por qué no lo soportaba? Porque era mucho exceso de ¿Era un tipo rudo que no quería quebrar? No, o... era un tipo súper sensible. Al revés, lo abrumaba. Exacto. Bien. El amor de la gente a veces no podés con tanto. No, ni hablar. Y la gente lo amaba, aparte, idolatría. Es el día de hoy que a mí me mandan mensajes: amo a tu papá, y ya no lo ven volar desde que falleció, y viste. Bueno, entonces él deja de volar, pero él estaba creando una escuadrilla que ya estaba creada. Escuadrilla se le llama a todos los aviones iguales que vuelan en formación, en Chile. Y los chilenos tenían otra forma para con él y él se sentía muy cómodo en esa cultura. Por el respeto, por la distancia, viste, menos pasionales que los argentinos, que enseguida beso, abrazo y tal. Entonces él iba mucho a Chile. Y bueno, se propone volver a hacer un festival en Chile en enero del año siguiente. ¿Lo organiza él? No. No. Participa. Sí, participa con las escuadrillas en Chile. Y yo me iba al sur en enero. Bueno, todos estos 8 meses así, día a día y haciendo cosas muy simples. ¿Viste? A mí, personalmente, yendo a mi proceso, el mundo de la empresa, el comercio internacional, la logística, me dejaron de interesar instantáneamente, como si me pagaran un switch. No me interesa nada. ¿Qué me interesa? Ni idea. Sí, pintaba, escuchaba música, mucho con el arte, mamá también, mucho con el arte, empezó a hacer mosaicismo, todo con el arte. Pintaba cosas de madera, empezaba mi día a la mañana, terminaba a la noche, me volvía a levantar al día siguiente. No tenía vistas de nada, ningún objetivo personal, sí viajar. Seguía haciendo siempre como, bueno, me iba a ir a Machu Picchu con una amiga, digo, bueno, voy a ir a vivir eso, con el privilegio que no todos tienen, de que lo económico no me apure, no tener que salir a laburar. Entonces me voy a tomar este tiempo, ya está, yo con 26 años, ya habiendo hecho una carrera, bueno, me voy al sur y papá me dice: Emi, vamos a cruzar la cordillera. Nuestra vida era así, vamos a cruzar la cordillera en el avión de acrobacia, o sea, un avión mini para cruzar toda una cordillera que hay un montón de efectos climáticos y tal. Él ya la había cruzado en planeador, sin motor la cordillera, cuando volaba planeador. Wow. Me dice: ¿vamos a cruzarla juntos? Dale, pa, me encanta. Le digo, yo me voy al sur, nos encontramos en Allen y cruzamos la cordillera. Buenísimo.
Yo me voy, empieza mi viaje, la típica viaje más de mochileros, te vas para acá, te vas para allá. No me daba para llegar a Allen. Entonces le digo, cruzá solo y te veo del otro lado. Te veo en Chile en el festival, que empezaba ese viernes, sábado y domingo. Esto era un jueves, un miércoles. Bueno, todo en nuestra vida era con un grado de sensibilidad, como si tuvieras en tus manos una rosa que se le salen los pétalos. El estado interno que sentían. Interno y de mis papás. Entonces todo era cómo se amanecieron hoy, cómo están, qué lindo dónde llegaron los dos en Allen, qué bueno, me alegro un montón. Todo como una cosa de muchísima ternura y cuidado, extrema. Porque todo despertaba la tristeza, sí. Todo. Bueno, entonces yo re contenta que habían llegado a Allen, que iban a ir a volar. Papá cruza. Le digo, ¿por qué no cruzás con mamá? Ya está. A esta altura, mamá nunca quería volar con papá porque siempre decía lo mismo. Mirá las lógicas familiares. Si los dos nos accidentamos, ustedes se quedan sin padre. Ahora ya está, vayan los dos a cruzar la cordillera. No, mamá dice que no tiene ganas. Bueno, listo, nos vemos allá. Cuestión que él cruza, todo perfecto, aterriza, todo re bien. Y el viernes sale a hacer un vuelo de prueba. Siempre estaba enseñando, sale con 3 personas más a mostrar ciertas piruetas, ciertas cosas que les enseñaba a chicos jóvenes en Chile. Y falla una maniobra, un avión 0 kilómetro nuevo, nuevísimo. Falla la maniobra, se accidentan y se matan. ¿Los 3? Instantáneamente. De 4 se matan 3, queda uno vivo. Mismo accidente, el avión cae, se golpea la cabeza, los de atrás justo aterrizan contra una piedra, los de atrás aplastan a los de adelante, mueren en el acto, papá. Bueno, yo en Villa Langostura, en un lugar sin señal, por eso siempre le digo a la gente, si tenés que enterarte de las malas noticias... Te enterás. Tranquilo, porque te enterás, sin señal. ¿Cómo te enteraste? Sonó un teléfono. Ya sonó un teléfono de... Éramos varios. Sonó un teléfono y yo dije, esto es para mí. Lo sentiste. Ay, otra vez un llamado, porque yo ya vengo de toda una vida donde los llamados estaban latentes, siempre papá llamaba. Me accidenté en tal lado. Sí. Sonó el teléfono. Ay, digo, no, esto es para mí. Atiende el dueño del teléfono y... Sí, ¿qué tal? Sí, viste, como una conversación que no era conocida. Y me dice, Emi, te llaman de Chile. Chao. La vi otra vez y dije, otra vez, no, por favor. Atiendo ese teléfono y me dicen, mirá, hubo un accidente, no se sabe dónde está tu papá. Porque algunos trasladaron a las clínicas, lo estamos buscando por todas las clínicas. Le digo, ya dame con mi mamá, ¿dónde está mi madre? Desesperación. Bueno, y ahora te va a llamar, vos tranquila, tal. Le digo, ¿cómo está mi mamá? Focalizá ahí, más allá de cómo esté mi papá de salud. Bueno, sí, tranquila, la estamos cuidando, yo re desesperada por mamá. Bueno, nada, al rato me llama mamá y me dice, mirá, me estamos yendo, con una entereza a la señora que no te puedo explicar. Mirá, Emi, estamos llamando, estamos viendo todos los lugares donde está. Hay algunos que fallecieron en el acto y otros que no. No sabemos, papá, en qué. Ya, anda al cruce, ya te va a estar esperando, ya hablamos con un gendarme, porque tenían ahí contactos, vas a hacer aduana y venite ya. Bueno, toda la comitiva otra vez para allá. Resumidas cuentas, papá era uno de los que había fallecido en el acto. Y bueno, volvimos a Tandil, otra vez con una urna en el auto. Segunda vez, 8 meses después. ¿Viste cuando vos decís? Le pedimos a todo el mundo no viajen porque ya venía toda la bandada otra vez a Chile a acompañar, no viaje nadie y bueno, vamos a organizar algo para que puedan despedir en Tandil y tal. Esto mi mamá, siempre muy práctica y muy pensando en todo el mundo y en... Tu vieja ya había pegado un poco la vuelta después de lo de Antonio, ¿no? Como que se había puesto un poquito más entera, sin embargo, obviamente... Estaba buscando ahí una fuerza desde otro planeta. Sacó una fuerza tremenda. Y ella, ya te digo, organizó. El viaje a Chile fue una organización conjunta. Era como irnos a Chile era como cruzar planetas, ¿viste? Era como todo lo que había que pensar. El cerebro, cuando entras en duelo, no puede pensar, no puede programar. Se anula. Entonces, pensar a lo lejos es muy difícil. Pero bueno, ya habíamos pasado 8 meses y habían sido 8 meses muy agradables, muy hermosos, los 3 juntos. Yo por ahí les organizaba cenas, ¿viste? Hoy tenemos plan sushi. Todo el mundo a cambiarse en casa, ¿viste? Todo el mundo a cambiarse, vamos a poner una mesa en las copas, no sé qué, y bueno, y ahí comíamos los 3. Y bueno, a veces estábamos comiendo y de repente alguien, llanto, bienvenido el llanto, nadie nada, el llanto pasaba y bueno, cada uno se iba a su mundo. Y está. Por suerte una casa grande, cada uno tenía su espacio. Bueno. Y bueno, después vino lo de papá. Vos tenías 26, 27 años, tuviste la pérdida de tu hermano, luego tu papá, ya es una tragedia. Sumado a que son 2 accidentes, sumado a que es de la misma forma, sumado a que es en un lapso de 8 meses, 9 meses. ¿Cómo, o sea, en ese instante, qué te pasó? ¿Qué recordás de emocionalidad que vos digas, mirando para atrás?
recuerdo cosas muy interesantes. Por ejemplo, estaba leyendo el libro tibetano de la vida y la muerte, después de la muerte de Antonio, porque a mí se me viene todo un replanteo sobre la vida y la muerte. De hecho, hago un viaje con una amiga, me voy a Perú, y empezó a ver cómo vivían ellos la muerte, qué hacían con un montón de cosas, y fue como, claro, nosotros somos muy básicos en el hacernos amigos de la muerte. No sabemos ni qué hacer con una familia en duelo, no le podemos decir nada. La gente nos decía barbaridades en la calle. ¿Viste? Ay, pobrecita, y te hacían así, te hacían largar a llorar. Yo me acuerdo que con mi mamá teníamos un montón de técnicas de cómo hacer que no te hagan el mimito en la espalda, porque ahí caías. Entonces, íbamos las dos al banco, ¿viste? Y le digo, mamá, firme. Esto creo que ya había sido después de Antonio, después de papá. Mamá, firme. Veíamos la cara de alguien así, ¿viste? Como que se hace, te acerca como, mamá, yo codazo, firme, mamá, se ponía, ¿viste? Donde te quieren tocar la espalda, corre la espalda, ¿viste? Todas las técnicas porque te desarmaban. La proyección del dolor de la otra persona, de que qué miedo que me pase con mi hijo. Claro. Bueno, nada, y nos reíamos. Muy bien, Emilia, lo pasamos, ¿viste? Era como, bien, mamá, bien. Yo muy práctica, muy desde ahí. Bueno, ya te digo, estaba leyendo este libro y cuando fue el accidente de papá, digo, bueno, yo no voy a perder la calma, voy a seguir leyendo este libro y acá hay respuesta de lo que me está pasando a mí en este momento. Y bueno, sí hay disparadores de repente de angustia y bronca total y decir, yo con papá me enojé, con Antonio no, con papá me enojé muchísimo. Porque sentía que me había dejado. ¿Por qué te fuiste con Antonio? Le decía todo el tiempo, ¿viste? Mucho odio, mucha bronca. Y me habías preguntado si había podido hacer el duelo. En ese tiempo de pausa de 8 meses, todos mis días eran tan calmos que yo busqué muchas técnicas que nadie nos enseñó, que se ve que un alma está preparada para vivir lo que le toca vivir. Agarré un libro, un cuadernito, que decía felicidad, me acuerdo la tapa amarillo, y todas las noches agradecía todo lo que tenía. Gracias por el techo, por las piernas, por tener pelo, por no ser pelada, por tener una nariz, por no tener una enfermedad, por poder dedicar mi tiempo al arte, por poder estar acá, por tener mi papá y mi papá, Claro, yo veía que mi vida tenía un montón y era espectacular mi vida. Despertaste. Sí, obviamente hay una expansión de conciencia muy grande y después nos pasaban cosas que venía alguien y decía, mirá, yo lo estoy viendo a Antonio, dice qué, y lo que decía era como, ¿cómo puede saber él lo que dice si solo nosotros sabemos? Y empezamos a entrar en otras dimensiones y a entender que la vida no termina acá, hay mucho más. Sí, o sea que esos 8 primeros meses fueron como contenidos por cierta sabiduría emocional interna tuya. Mía, de mi mamá y de mi papá. Cada uno tenía su cuota interesante. Mamá desde lo práctico de cómo afrontar un día. Papá, yo creo que, bueno, del poder buscar lo que sí y poder tener la habilidad de lo que cada una necesitábamos. Porque a mí me caía con una bandeja de madera, te compré esto para que pintes. Y yo creo que la templanza. ¿Y cuando sucede lo de tu viejo, ese proceso que venías haciendo, sigue o...? No, fue distinto. Primero que nos agarró preparadas, entrenadísimas nos agarró a la muerte. O sea que ya la viví diferente. Yo la viví con más dolor que el de mi hermano, que en algún punto sentía su libertad. Mi mamá no, por supuesto, vivió con mucho más dolor. Exacto, ahí sí, entiendo. ¿Entendés? Sin embargo, era su compañero de vida y la persona que la entendía. Pero yo tenía un viaje ya pactado. Antonio, papá muere en enero y yo me iba. A fines de enero ya tenía un viaje, bueno, por Estados Unidos, qué sé yo. Y en marzo ya tenía un pasaje para irme a Nueva Zelanda durante un año. Entonces yo ya no tenía a vistas, o sea, a futuro, la nada, sino que tenía un montón de programas armados. Bueno, y ya me agarra parada diferente y con una madre para quitarse el sombrero y me dice en el medio de todo su dolor, Emilia, vos te tenés que ir. ¿Qué vas a hacer acá? Mirándome llorar y vos te tenés que ir. Pero si yo me voy, ella quedaba sola, por primera vez en su vida, porque ella se casó, se fue a vivir con papá y ya arrancó su familia. ¿Cómo dejó sola a una madre en ese estado? Claro. Ahí sí que la pregunta que te hacía antes aún tiene más sentido, ahora no. Y ella me dice, mira, sabía totalmente, me dice, te vas a organizar un plan, no te vas a ir a Nueva Zelanda a ver qué pasa, te vas a organizar un plan con una rutina, porque vos tenés que tener sentido desde la mañana hasta la noche, porque no podés en estado de duelo absoluto no tener gollete. Entonces, anotate en una universidad o en lo que quieras y anda a estudiar o a hacer algo que te sirva. Listo, perfecto, me anoto en una universidad a estudiar inglés, yo a la mañana entraba a tal hora, tenía todo mi cronograma armado. Eso a mí me ayudó un montón. Y tenía mis tiempos vacíos donde yo lloraba y hacía toda la parte más de duelo. Bueno, y... En esa parte de duelo, de llanto, digo, ¿tenías miedo? ¿Tenías pensamientos oscuros que no sabías cómo manejar? No. Nunca conecté con la muerte, ¿sabes? Sí, mi mamá me ha confesado después de que yo volví que ella sí, yo no. Yo cómo manejaba mis emociones, no es que las manejaba. O sea, ¿qué me pasaba internamente? Lloraba mucho,
Pero había algo en el afuera que siempre me sacaba el llanto. Entonces pasé muchas horas atrás de una piedra en el country acá en Tandil, en el country de las sierras. Atrás hay como unas piedras que dan a la sierra, que están muy cerca de donde vivíamos, donde vivía mi mamá. Y yo me acostaba en esas piedras, lloraba, lloraba, lloraba hasta que el primer pájaro pasaba. Y cuando pasaba, yo sentía que venía Antonio a verme. Entonces ya era, hola Antonio, ¿cómo andás? Y tener una charla y contarle cómo lo estaba viviendo. Con muchísima emoción, pero conectada a la vida, no conectada a la muerte. Y el duelo de papá lo hice en Nueva Zelanda, que iba a un arroyo, casualmente, que corría mucha agua, iba sola. Y ahí también lloraba hasta que algo en el afuera me traía algo, que me hacía pensar algo. Y ahí, viste, como que... Y siempre, que esto yo creo que es una estructura psíquica capaz de conectar con la vida. Yo no sé si esto viene previo o cómo funciona, pero siempre terminaba con algo lindo y agradable. Y empecé a ver mi historia con un grado de belleza. Decía, ¿puede una historia de dolor ser tan perfecta? Además de todos los privilegios de no tener juicios, no tener que ir, porque yo hablo de esto y hay mucha gente viviendo duelos en donde no sabe dónde está su hijo, se lo mataron. Todo eso entraría en otra categoría para mí. Hablar. En la mía no había conflicto ante el dolor. No había quilombos económicos que resolver, no había juicios, no había nada. Había que transitarlo. Entonces yo siempre les agradezco a ellos dos habernos dejado tan ordenada la vida. ¿Viste? Como tomaron las mejores decisiones para morir en caso, imaginando que ellos hubiesen hecho un pacto y hubiesen decidido cómo morir. Sí. Que fue dejarnos la vida ordenada, a mamá y a mí. Bueno, nos quedó vender todo lo de ellos, que era un quilombo, encontrar novio a todo lo que tenían, que era tan específico todo. Pero digo, nada a lo que hacerse problema, más que atravesar lo que sentíamos. Entonces yo empecé a ver mucha belleza en todo lo que nos había pasado, en la perfección de todo. Cada detalle era hermoso. Y bueno, ahí empiezo a conectar mucho con la vida y ahí, después de que me vuelvo a Nueva Zelanda, que empiezo a no encontrar sentido de qué hacía ahí, pero estuvo muy bueno para darnos espacio con mamá y cada uno hacer su camino. Claro, eso no, me lo acabas de decir y me llamó la atención para bien. Digo, ahora que lo ven con el tiempo, ¿fue como necesario un poco de soledad en el duelo? Totalmente. ¿Qué fue lo más necesario? Primero que mi mamá se dé espacio a vivir como quiere y no tenga que sostener, porque yo entiendo que para una madre intenta no llorar. Yo a papá no lo vi llorar tanto. No sé en qué momentos él lloraba o qué hacía, ¿viste? Como que yo creo que se cuidaba. De hecho, mi papá tuvo conversaciones conmigo que me decía, Emilia, te pido perdón, porque no sé por qué, y él siempre buscaba las causas en la evolución y en lo científico, no sé por qué conecto más fácil con el muerto que con lo vivo. O sea, más fácil con Antonio que con vos que estás acá. Y se debe ser para que la evolución de la especie se sostenga en el tiempo. No sé por qué, me decía él, ¿viste? Pero nunca lo vi llorar. Cuando yo me voy, mi mamá no sé qué procesos hacía. Sin embargo, sí me contaba con mucha habilidad, ayer estuve triste, hoy estoy bien. Pero siempre me lo contaba cuando ya había salido. Nunca en el mientras tanto, cosa que yo, mamá, nunca me ató emocionalmente. Entonces la pasé mal. Ayer fue un día muy triste para mí, pero hoy estoy tan bien porque hoy pude plantar y puse una lechuga y puse no sé qué, cosas muy básicas de la vida. Eran sus logros, pero eran logros de vida. Vi cómo la cebolla que Antonio había plantado está floreciendo y encontraba vida ahí y tal. Y empecé a escribir su libro, ella, por ahí hace su proceso. Y a mí me la hizo muy fácil. Porque en esos 7 meses jamás me fue un problema. Pero cuando vuelvo, me instalo en su casa y en un momento le digo, che, ma, yo capaz que me tendría que ir a vivir sola a un departamento. Y una vez tuve la llave, me dice mi mamá, ay, no sabes la alegría que me da que te vayas. Me dice, no te lo quería decir para que no te sientas mal. Le digo, ay, me alegra un montón, porque un hijo siempre piensa que una... Bueno, no, en nuestro caso no. También esto fue bello en mi proceso. Sí, yo creo que lo que veo de todo lo que me decís yo veo mucha sabiduría y mucha belleza en ustedes, en los ojos en los que miran ustedes y en cómo viven y ven las cosas ustedes dos. No los conocí, ni a Antonio ni a tu papá, pero creo que también es mutuo, digo, vos decís, lo bella de mi historia, yo las veo bellas a ustedes. Mi vida. ¿Cómo aparece la biodanza? Cuando me vuelvo a Tandil, empiezo a buscar, yo lo que se me abre a mí internamente todo es una respuesta en mi vida, todo y todos. Entonces, ¿empezaste a encontrar esa sincronicidad de que todo es por algo? ¿Eso me decís? Sí, pero no me lo planteaba como... O sea, internamente fue cada persona, una propuesta interna, cada persona que se me acerque y me diga algo, tiene algo para decirme, aunque sea el verdulero, aunque sea... Empecé a buscar respuestas en el afuera que a mí me hagan sentido, ¿no? Intuitivamente también leías, me dijiste que estabas leyendo un libro. Estaba leyendo tibetano, un libro. Digo, Sí. fue un poco todo. Despertó tu intuición, la lectura, bien. El viaje a Perú fue muy también, ver cómo que la muerte se podía vivir desde otro lado.
Y bueno, y pasaba alguien y me decía, mirá, no sé, la lechuga está muy verde, y era como verde, lechuga, hay algo para mí ahí, no sé, justo dije una frase que rara, pero la naranja, no sé. Sí, lo que te resonaba ibas como guardándolo. Iba guardándolo y digo, las respuestas me van a ir llegando, y empecé a confiar mucho en el afuera, todo era en el afuera, con mi brújula interna, obviamente. Y bueno, en una semana me nombran 2 veces la palabra biodanza. Para mí ya está, suficiente. Tengo que ir. No sé, no pensaba ni me ponía a estudiar qué era. Voy, chau, ¿viste? Y fui. Y cuando fui la primera vez, fui como, mira, esta música la tengo, la conozco. Acá hay algo conocido en mi vida. Bueno, me gustó, era una clase simple, mucha gente grande. Y en eso le digo, yo estaba muy dada al mundo, como muy entregada a la magia, sí. ¿viste? Entonces le digo, ¿alguien quiere que lo lleve a algún lugar? Si alguien me decía, sí, buenísimo, y si nos desviamos de camino, ahí estaban todas las respuestas, ¿viste? Ese es un poco Antonio, ¿no? También. Totalmente. Y una señora me dice, sí, ¿me puedes llevar a mí, por favor, que vivo a tal lado? Sí, y me dice que ella era facilitadora de biodanza también, pero que tenía otro espacio donde daba. Me dice, si quieres venir a probar, te invito. Y siempre se acuerda que le dije, ¿me hará mal 2 clases en la misma semana? Porque viste biodanza semanal. Y se rió, me dijo, no, vení a probar. Y yo sabía de mi estado emocional frágil. Y bueno, voy a la primera clase y claro, una ronda, de repente me escuchan hablar, de repente las danzas, toda la música sonaba hermosa y era toda la música que volaba papá, de repente empiezo a llorar y nadie me detenía el llanto, de pronto alguien me da un abrazo, de pronto sentía libertad, digo, yo de acá no me voy más, amo lo que está pasando. Puedo llorar, pero me puedo reír, me van a abrazar, me miran, no me interrumpen, no me dicen lo que tengo que hacer con mi vida, que nadie sabe lo que yo tengo que hacer, porque estoy viviendo de la magia, no quiero que me lo digan así. Quiero que me den pistas misteriosas. Y entré como en un juego de vida, qué sé yo. Pero todo eso te lo diste cuenta en ese momento, digo, relacionaste la música, que era la que escuchabas cuando eras chica, que ponía tu viejo, y asociabas los movimientos, todo eso te lo fuiste dando cuenta ahí mismo. Ahí, viviéndolo. Y era como, esta es mi casa. Esta es mi casa, esta es mi historia, y aparte internamente yo jugaba con la imagen, entonces era una danza de aire y era como, Antonio y papá vengan, vamos los 3 a volar, y de repente yo sentía como si me agarraran de las manos y estuviera volando con ellos, y era como, ¡ay! Obviamente llanto, muchísima emoción, pero después de ahí venía el abrazo, entonces alguien me iba a contener, tranquila, no pasaba nada, y después de ahí venía una danza de no sé qué, que me conectaba con la alegría de vivir y yo me iba a mi casa alegre, nunca me iba con dolor, no íbamos al... Nadie ponía palabra a mi proceso, un respeto absoluto. Y dije, esto de acá yo me quedo. Y ahí seguí, dije, quiero hacer la formación, empecé a estudiarlo y cada vez más. Y hoy me considero adicta a la biodanza. Sí, justo hoy hablaba con otra persona y le digo, mirá, las emociones que genera internas y los estados de regulación son adictivos. Porque es un bienestar tan grande que, ¿por qué voy a salir de acá? Es un bienestar bailar, junto a abrazar tus emociones. Todo lo que sucede en una clase de biodanza, porque está estructurada, está perfectamente pensada. Cada ejercicio tiene un objetivo y tiene un movimiento y un tipo de música para generar una emoción. Está todo estudiado, nada es azaroso. Hoy sos facilitadora de biodanza, tenés un montón de alumnos. Ayudás a un montón de gente con tus procesos. ¿Y qué te parece que la biodanza aporta, digamos, que no aportan otras cosas? La afectividad. Física. La afectividad es el tronco de la biodanza y es que siempre hay una mirada amorosa, un abrazo y un estado de presencia. ¿Qué es lo que pasa en biodanza? Que entramos en vivencia. ¿Qué es en vivencia? Estar en un aquí y ahora donde no hay mente. Entonces las personas son en ese instante sin historia previa, sin futuro. Es el estado más puro del alma. Y de repente en ese estado todos es como que entramos, parecen frases trilladas, como el todos somos uno en ese estado, realmente llegás a sentir eso. Porque hay una disolución del ego, hay un estar acá que te genera tanto que es imposible vivir en ese estado, lógicamente, porque es un estado que aparte no tiene alertas, bueno, pero es tan placentero y tan puro que después puedes salir a la vida y ver la miseria de la vida, pero trayendo un poco de esa pureza, o entendiendo que esa persona en ese estado de pureza no sería esta persona desagradable que me está maltratando, sería otra cosa, sin embargo, está muy herida. Y bueno, te ayuda a ir viendo con otros ojos todo, sobre todo las personas. Entras en estados de expansiones de conciencia, por lo cual ves una hoja en una planta y te parecen de un grado de belleza que te encandila. Y todo eso se genera desde la vivencia, desde tu... No hay nada dándotelo, ¿viste?
Y bueno, entonces es como que, no sé si cada vez querés más, pero sí que en tu vida eso esté, porque te hace ver con otros ojos. Sí. Y las personas empiezan a ver con otros ojos. Hellinger dice, siempre estamos a tiempo de ver nuestra infancia como una infancia feliz. Entonces empezar a ver toda tu vida con otra forma hace que todo se sienta distinto. Y no cambió nada tal vez en tu vida. No, claro. O a la vez empieza a cambiar todo. Porque Sí. es como, ¿por qué Sí. ahí adentro alguien me abraza y acá afuera me están pegando? Sí. ¿Qué pasa? ¿Yo puedo esto? Sí podés, en la medida te animes a tomar Exacto. decisiones. Esto mismo poniéndolo en tu vida, vos miramos para atrás esa Emilia que tuvo que atravesar tantas situaciones. ¿Qué cosa la ves hoy como una cualidad tuya, como algo personal que te ayudó a transitarlo de la mejor manera y hoy estar acá pudiendo ver tanta belleza? Yo creo que la gana de vivir que tuve siempre, yo siento que siempre miré el mundo con otros ojos. No era tan consciente, pero que podía ver un poquito más allá de lo que estaba pasando siempre. Y eso no sé a qué se debe. Supongo que mucho a mi crianza y mucho a la visión de... Tengo las dos fuerzas en casa. La sensibilidad de papá, de que esto no lo veía de negro, sino lo veía como algo y pensaba la matemática de este algo y siempre el más allá. Y la fortaleza de mi mamá, de estar siempre, viste, como estoica. Y bueno, esas dos fuerzas yo siento que son lo mejor que me dieron, cada uno de ellos. Se nos está derrumbando el... Buenas, vinieron a visitarnos. miren qué mágico esto. Sí, estaba sucediendo. Yo no quería mandar frutería, pero bueno. Está re piola igual. Pará, ¿no me traes la...? No saben lo que estoy disfrutando, lo que está pasando. Pero esto no. Bienvenido a lo sobrenatural. Le damos la bienvenida a Antonio, sacando a la perfección. Se nos acaba de caer. pegar un poco del fondo. Y acá vos decís, hola Antonio, algo así. Esta es mi vida y es la forma que yo he buscado de integrarlos, ¿no? Porque pasa todo el tiempo, ¿viste? Por ahí estamos con mi mamá, nos metemos en lo más terrenal y oscuro, en la crítica a alguien y ¡pum! Se cae un cuadro de casa. Bueno, Antonio, no criticamos más. Ponemos el cuadro y la conversación cambia. Y todo esto lo incorporamos a nuestra vida, desde siempre, desde el día 1 que ellos se murieron. Claro. Entonces no me extraña que se caigan y que pasen cosas extrañas porque, bueno, son presencias. Sí. Y eso hace que nunca estemos solos. Nunca. Sí, porque aparte están en nuestros recuerdos, en nuestro corazón, en nuestra memoria de todo tipo, sí, ni hablar. Te dejó choqueada igual, siento la situación. No, yo creo mucho en las señales, yo creo mucho, yo creo mucho en todo esto, pero bueno, acá lo que... Sí. De hecho, bueno, recién mientras te escuchaba pensaba, viste que hay mucha gente que no cree y que piensa que la gente que creemos empezamos a creer porque tenemos muertos, viste que entonces es como el afán de querer creer que están ahí. Bueno, algo puede haber. Cada uno, algo de eso quizás hay, sí. Pero yo creo que las señales vienen a poner todo en duda, ¿no? Como, bueno, fíjate vos, ¿qué querés pensar vos? Claro, alguien que no cree dirá, ay, se les cayó, no es tanta magia, y alguien que sabe cómo era Antonio de despelotado y bueno, sí, la forma de que él aparece siempre es disruptiva, entonces para mí sí aparece. Emi, en mi danza y en tu vida, que sos tan intuitiva, debes cruzarte con mucha gente que está en duelo o que ha tenido duelos, o mismo por haber vivido duelos. ¿Qué es lo que te parece que la gente hace mal? ¿Qué son las emociones que lo demoran mucho, que no lo permiten? ¿Qué es lo que, viste? ¿Me entendés la pregunta? Sí, te entiendo. Mira, no lo catalogo, la entiendo la pregunta, pero como algo malo, sino como que el miedo a que las personas se transformen, mismo en la nada, o en el todo, es muy grande. Entonces yo creo que lo que pasa es que quedan aferradas a lo que fue, que ya no está, y hay una lucha interna todo el tiempo de que nada se modifique. ¿Qué es lo que sucede con estas pérdidas y con estas muertes que son un salto cuántico en el que hay que saltar? Y saltar es animarse a dejarlo, que no, a tomar a moverse frente a este movimiento, ¿viste? Y ese moverse da miedo, porque es cambiar mucho. Súper.
te cambia todo, el entorno, las conversaciones, las personas con las que te juntás. Si vos querés volver atrás, de hecho me ha pasado tener un grado de angustia tremendo en situaciones en las que para mí eran cotidianas, como juntarme con amigas, y todo lo que hablaban era de una historia que yo ya no es la misma para mí. Volver a la adolescencia a mí no me es gratuito, pues ya no tengo nada de todo eso. Entonces no quiero entrar más ahí, quiero hablar de otras cosas. Bueno, listo, tengo que dejar de ir, pero son mi amiga de toda la vida, y bueno, pero no me siento bien. Y no es que esté mal lo que estén haciendo ellas, estamos en 2 páginas diferentes. Y bueno, tengo que ver qué sí me hace bien. Pero tengo que asumir las pérdidas. No la pérdida de quien se murió. La pérdida de toda una vida montada sobre algo que ya no existe. Entonces yo creo que quienes se quedan pegados o intentando que nada se modifique a pesar de, porque también yo podría haber dicho, sigo en la multinacional, perdí mi papá y mi hermano, pero sigo mi vida igual y en algún momento me voy a enfermar. Porque entro en una disociación del sentir y el pensar que en algún momento va a provocar un síntoma. Entonces, necesito cambiar con todo esto, necesito explorar lo nuevo. Y bueno, ese salto es lo que tememos todo el tiempo, a lo desconocido. Sin embargo, atrás del umbral es donde está la luz. Y yo la confianza que tengo en la gente es que ya vas a ver, ya vas a atravesarlo, pero tenés que animarte a romperte, a sacarte todo lo que tenés puesto para quedar desnuda. ¿Y quién tiene ganas de hacer ese proceso? Y más vale me quedo hablando sobre el muerto, que todo el mundo me abrace por eso, y ahí estoy. Pero en algún momento la muerte lleva más muerte y no hay nada. Bueno, esto no es una pregunta, simplemente esto que yo una vez escuché que bailando encontrabas estos movimientos que se relacionaban a cómo bailaban Antonio y tu viejo con los aviones, y me pareció como una forma de cerrar la historia, no sé si de cerrarla, pero de darle otra vuelta súper poética y mágica. Y creo que, bueno, que eso también habla de vos, de mí, de que sos como un ejemplo de, y tu mamá también, lo veo y lo sospecho, de ver las cosas realmente con muchísimo amor y con muchísima vida. Te felicito mucho por eso y te agradezco mucho que lo cuentes. Hablando de señales, me parece que les voy a regalar a todos los que vienen una frase que dice: la belleza es de las almas. Ay, ya la tengo tuya. Y es el motivo por el cual yo los conocí a Iña y a vos, esa frase. Mirá qué sincrodestino, así que te traje otra. Ay, me encanta. Sí, porque también dijiste que la danza para vos era un juego y que un poco la vida también, ¿dijiste? Sí. Bueno. Hermosa. Qué linda, Agus. Esto me es encanta. para ti. Para que sigas jugando y contagiándonos a todos. Me encanta. Gracias, Emi. Ando buscando ritmos y paz, me lleva el río hacia el mar. Estuve buscando a alguien para amar, me dejó el río en tu puerta. Ando buscando ritmos y paz, me lleva el río hacia el mar. Estuve buscando a alguien para amar, me dejó el río en tu puerta. Tu sonrisa fresca, tu arte y tu belleza, tu amor, tu tristeza, tu arte y tu pereza. Ando buscando ritmos y paz.